Bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, continuando con los estudios y la serie que iniciamos la semana pasada. 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 al 11. Versículos 3 al 11, dice la palabra de Dios: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Como ustedes recordarán, nosotros veíamos la semana pasada que luego que el apóstol Pablo fue excarcelado, o sea, fue librado de la primera prisión que guardó en Roma durante 2 años, el apóstol visitó nuevamente la ciudad de Éfeso. Él quería verificar cuál era el estado de la iglesia en Éfeso en ese momento. Y cuando llegó a Éfeso se encontró que allí los falsos maestros estaban tratando de minar la sana doctrina de la iglesia y con ello estaban causando un daño grave dentro de la congregación. Por esa razón, como leímos en este pasaje, el apóstol Pablo le rogó a Timoteo, le pidió a Timoteo que no se fuera con él para Macedonia, como eran los planes originales, sino que permaneciera en Éfeso, porque Pablo debía irse a Macedonia y él prefería irse solo para que Timoteo se quedara en la ciudad y pudiera corregir la situación que se había levantado en la iglesia. Ya anteriormente Pablo había advertido a los hermanos de Éfeso que eso iba a suceder. En Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol se iba a despedir por última vez de los pastores de la iglesia de Éfeso, el apóstol los reunió en Mileto y allí les dio un discurso donde les advertía que la iglesia de Éfeso no solo iba a ser atacada desde afuera por los falsos maestros, sino que aún dentro de ellos mismos se habrían de levantar hombres que tratarían de arrastrar a los discípulos al error. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo está hablando aquí específicamente a los pastores de la iglesia de Éfeso. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice a estos pastores que ellos debían cuidar no solamente la iglesia, sino que aún debían cuidarse ellos mismos? Porque yo sé, dice él, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una de las características de los falsos maestros: ellos no guían a los discípulos al Señor, sino a ellos mismos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya Pablo había advertido que esa situación habría de darse en la iglesia de Éfeso, porque donde quiera que Dios siembra trigo, el diablo tratará de sembrar cizaña. Y es por esa razón, en ese sentido, que el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de velar para no permitir que las falsas doctrinas se introduzcan dentro del seno de la iglesia, porque si eso ocurre dañarán no solamente la ortodoxia de la iglesia, sino que dañarán la vida de piedad de los hermanos. El mensaje de esta noche se titula Advertencias contra las falsas doctrinas, primera parte. La segunda parte la veremos el domingo próximo. Y lo primero que yo quiero que veamos
en esta noche, y pasaremos toda la noche solamente en ese punto, es la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de cuidarse de las falsas doctrinas. La responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de cuidarse de las falsas doctrinas. Hermanos, las falsas doctrinas siempre están amenazando la iglesia. Una de las características primordiales de toda iglesia verdadera es que ésta está fundamentada en la palabra de Dios. De hecho, la iglesia verdadera, cualquiera que sea, no esta, cualquier iglesia que sea verdadera, está compuesta por creyentes que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, una fe que ha sido implantada en ellos a través de la palabra de Dios. La conversión de ellos depende en gran medida de la predicación de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos 22 en adelante, el apóstol nos dice claramente cuál es el papel que juega la palabra de Dios en una conversión genuina. Dice el apóstol aquí, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, una verdad que está contenida en las Sagradas Escrituras, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla, es el medio a través del cual el Espíritu Santo ha generado fe en nosotros. Pero no solamente la palabra de Dios es el vehículo que genera fe en el creyente, sino que al mismo tiempo es la palabra de Dios la que sostiene, vivifica, desarrolla, fortalece esa nueva vida espiritual que hemos obtenido. Por eso en el capítulo 2 nos aconseja el apóstol, versículos 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Toda iglesia verdadera está fundamentada en la palabra de Dios, porque todos los creyentes han sido regenerados por medio de esa semilla, y esa nueva vida ha sido fortalecida por medio de esa misma palabra. Pero no solamente eso, más aún, la palabra de Dios, o es solamente en la palabra de Dios que tenemos la información necesaria para dirigir los asuntos de la iglesia. Solo en la Escritura encontraremos cuál es la voluntad de Dios, porque fue allí que Dios reveló su voluntad para su pueblo. Por esa razón el apóstol Pablo compara la iglesia con un edificio, no un edificio de paredes, está hablando metafóricamente, pero dice que la iglesia es un edificio donde la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo, pero la zapata es la revelación de Dios por medio de los apóstoles y profetas. Veamos algunos textos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 19 en adelante dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro Señor es la piedra principal del edificio, pero la zapata es la revelación apostólica de los apóstoles y profetas. En Efesios capítulo 4, una página más adelante, versículo 11, 4:11 dice: y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Y qué hacen los apóstoles y profetas? Revelar por escrito la voluntad de Dios, y algunos en una forma oral la voluntad de Dios. Unos profetas, otros evangelistas, que son los que deben llevar la palabra de Dios como misioneros, y a otros pastores y maestros que están encargados de alimentar el rebaño que ha sido ganado por los evangelistas con la palabra que ha sido revelada a los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la palabra de Dios la que le da crecimiento y estabilidad a una iglesia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Y cuando hablo de la palabra de Dios me refiero a esa que está escrita en el Nuevo Testamento y que es la revelación que el Señor nos dio a través de los apóstoles. Cualquier otro tipo de revelación que no sea apostólica debe ser inmediatamente rechazada. Por eso esta iglesia es una santa, católica y apostólica. Es una porque la iglesia del Señor es una sola. Es santa porque ha sido apartada para el Señor. Es católica porque está en el mundo entero. Católico significa universal. Y es apostólica porque está basada en las Sagradas Escrituras. Lo que esta iglesia no es romana, pero es católica y es apostólica. Católica, apostólica, evangélica. En segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos 1 al 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Cualquier cosa que no sea dada por los apóstoles no es el mandamiento del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y en Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, en su único capítulo, en el versículo 3, dice el apóstol Judas que él iba a escribir una carta a estos hermanos para hablarle de su común salvación, pero vio necesario advertirle contra los falsos profetas, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese texto dice tanto que podríamos pasar la noche entera solamente allí, pero ahora solamente a vuelo de pájaro debo decir que cuando Judas dice allí la fe por la cual debemos contender, no está hablando de nuestra fe en Dios, no está hablando de nuestra confianza en el Señor, está hablando de la fe como el conjunto de doctrina que componen lo que es nuestra fe cristiana. Por eso usa un artículo definido. Él está hablando de la fe, las doctrinas que componen nuestra fe. Y dice que esa fe ha sido una vez y para siempre, usa el verbo griego aoristo, que significa algo que ha sido dado una vez y para siempre a los santos. Pregunta: ¿y por medio de quién o de quiénes nos fue dada esa doctrina a nosotros? Versículo 17. Después de hablar de los falsos profetas, en todo el capítulo dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios revelada a través de los apóstoles. Hermanos, si la iglesia no está fundada en la palabra de Dios, no puede tener crecimiento, no puede tener armonía, no puede tener estabilidad. ¿Saben cuál es el problema? Que el diablo sabe eso. Satanás sabe perfectamente que solo la palabra de Dios puede brindar fortaleza, desarrollo, crecimiento y armonía a una iglesia. Y por esa razón Satanás tratará por todos los medios posibles de corromper la verdadera predicación de la palabra de Dios. ¿Y cómo Satanás va a corromper la predicación de la palabra de Dios? De muchas maneras, pero yo podría decir que en nuestra época hay dos que son básicas. Primero, desviando la atención de la iglesia de la escritura y colocándola sobre las emociones o sobre el legalismo. Yo no estoy hablando aquí de personas que van a traer falsas enseñanzas a la iglesia, personas que van a corromper la verdad con mentiras, sino que estoy hablando de personas que no van a profundizar en la verdad, sino que la van a usar como un trampolín para tocar nuestras emociones. Me refiero a ese tipo de predicación superficial, donde se hacen 50 historias, casi todas muy tristes, 4 chistes, 10 ilustraciones, y se piensa que por eso se ha predicado ya la palabra de Dios. Y eso está haciendo un daño terrible a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia de nuestra época. Una predicación sumamente superficial. Y cuando no es superficial, porque simplemente está dirigida a las emociones de las personas que están allí, estamos hablando de iglesias legalistas que se pasan la vida entera peleando contra ciertos pecados de nuestra sociedad en vez de profundizar en todo el consejo de la palabra de Dios.
Y eso está haciendo daño a la iglesia del Señor, está desviando la atención de la iglesia de la Escritura. Y en segundo lugar, introduciendo abiertamente falsas doctrinas. Introduciendo abiertamente falsas doctrinas, tergiversaciones de la verdad, errores, mentiras dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo dice que Satanás va a tratar de disfrazarse como ángel de luz para introducir doctrinas falsas en la iglesia. En la misma carta a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, Pablo le dice: Timoteo, debes saber esto, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Personas que van a enseñar falsas doctrinas. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, Pedro dice que así como hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrán falsos maestros en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es algo que va a suceder. El diablo tratará de corromper la doctrina de la iglesia. ¿Y qué se supone que debe hacer la iglesia ante advertencias tan solemnes como esta? Vamos otra vez a nuestra carta de 1 Timoteo y vamos a ver lo que hizo Pablo aquí. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia ante esta realidad de que el diablo tratará de corromper la enseñanza de la palabra de Dios? El apóstol Pablo comprendía perfectamente el peligro que se cernía sobre esta iglesia de Éfeso, y por eso dice aquí que él ruega a Timoteo. Era su hijo en la fe. Pablo tenía autoridad para mandarle que lo haga, pero él prefiere tocar su corazón y ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso. Pablo no era de ese tipo de hombres que van por allí fundando y levantando iglesias y después dejándolas a su libre albedrío. Pablo levantaba una iglesia y estaba preocupado por esa iglesia hasta que no veía en ella desarrollo, crecimiento y estabilidad. Por eso no solamente se conformó con ir de visita a la iglesia de Éfeso después que fue excarcelado. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí, me pregunto de yo mismo, después de haber pasado 2 años en una cárcel preso, no decide mejor tomar 6 meses de vacaciones para coger un poco de fuerzas? Pablo no era ese tipo de hombre. Pablo prefiere volver a la iglesia que él fundó, o a las iglesias que él fundó, para ver el estado en que estaban. Y cuando se da cuenta que la iglesia de Éfeso estaba en peligro, prefiere irse solo a Macedonia y dejar a su compañero del alma en Éfeso para que él pudiera corregir el error, lidiar con el problema que se había suscitado en esta congregación. ¿Y cuál era la tarea básica que debía hacer Timoteo aquí? Dice: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En otras palabras, la obra que Timoteo debía hacer en Éfeso era sencillamente detener a estos maestros del error, que dejasen de enseñar doctrinas diferentes. Timoteo era un delegado apostólico y por lo tanto él tenía toda la autoridad del apóstol Pablo. Y con esa autoridad él debía ordenar. Y la palabra ordenar allí significa una orden militar. No era una opción. Timoteo debía mandarle tajantemente a estos maestros del error que dejaran de enseñar en la iglesia. Era una orden que venía de Timoteo y en cierta forma venía de Pablo y en cierta forma venía de Cristo mismo, porque recuerden que un apóstol es una persona que es enviada con la autoridad del que lo envió, y Pablo es un apóstol de Jesucristo, y Timoteo es un delegado del apóstol Pablo. ¿Y qué pasaba si estos maestros del error no querían acatar la orden militar de Timoteo? Les iba a pasar lo mismo que le pasó a Himeneo y Alejandro, que en el capítulo 1, versículo 19, se nos dice que fueron expulsados de la congregación de Éfeso, lo que estudiaremos más adelante.
Dice versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros veremos más adelante lo que significa esto. Tengan paciencia y sigan viniendo. Pero por ahora, solo debemos decir que esto es una disciplina drástica que el apóstol Pablo tuvo que aplicar en Himeneo y Alejandro, que probablemente eran los cabecillas del error que estaba pasando en Éfeso. Y Timoteo debía parar, detener a estas personas. Él no podía permitir que este asunto continuara tomando cuerpo dentro de la iglesia. Hermanos, las falsas doctrinas no son un juego. Las falsas doctrinas no son una simple diferencia de opinión que deben ser toleradas. Bueno, si tú piensas eso, yo pienso esto, allá tú no. La falsa doctrina debe ser detenida tajantemente en una iglesia porque terminará por corromperla completamente. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, es una advertencia solemne. Guardaos de ellos como un peligro que puede dañar mi alma. No es algo neutral. Más adelante en Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y no dice allí que dialoguen con él, dice que se aparten de ellos, porque tales personas, dice Pablo, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Las falsas doctrinas no son un juego dentro de la iglesia de Dios. La iglesia debe fijarse, y la palabra que usa Pablo allí es como enfocar el foco de una cámara de fotografía, es ver en la iglesia quienes están enseñando falsedad y que os apartéis de ellos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34, dice Pablo, hermanos míos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí no está hablando de hablar de películas pornográficas. Cuando dice Pablo, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, eso está en el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Y de qué trata el capítulo 15 de 1 Corintios? De un problema doctrinal, el problema de la resurrección. Las malas conversaciones, estar lidiando con falsos maestros, eso corrompe las buenas costumbres. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos de vosotros no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de maestros del error en la iglesia de Corintios. Y dice que las malas conversaciones con ellos corrompen las buenas costumbres. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice Pablo que si hasta un ángel del cielo viniera a la iglesia de Galacia y él mismo más adelante viniera predicando un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Pablo no permite que ni siquiera un ángel del cielo baje en forma corporal y enseñe a la iglesia una revelación diferente a la que él le dio a la iglesia, porque él estaba consciente de que sus palabras eran palabra de Dios. Ni siquiera un ángel del cielo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, estos hermanos tenían también problemas con un gnosticismo incipiente. ¿Y qué dice Pablo? Mirad, y esa palabra significa estad alertas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la misma primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, luego que Pablo le dijo esto a Timoteo, que algunos apostatarían de la verdad y que enseñarían doctrinas de demonios, ¿saben lo que le dice Pablo en el versículo 6 a Timoteo? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si tú adviertes a la iglesia que tenga cuidado con las falsas doctrinas, serás un buen ministro. De lo contrario, no serás un buen ministro. Timoteo, si tú dejas a la iglesia a expensas del error, si tú no adviertes a la iglesia cuál es la sana doctrina, tú no eres un buen ministro de Jesucristo. Y la palabra enseñar ahí no es didáscalos, que es la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para enseñanza.
Es una palabra que significa más bien si esto pone como base de la iglesia. Si esto le pones a la iglesia como un cimiento, entonces puede ser considerado un buen ministro de Jesucristo. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 10 y 11. Le dice lo mismo a Tito en Creta. Él debía convencer a los que contradecían la sana enseñanza, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, sobre todo los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Por supuesto, yo no puedo prohibirle a un falso maestro que consiga una estación de televisión y comience a predicar por televisión o por la radio. Yo no puedo taparle la boca a esa persona, pero nosotros sí podemos impedir que se pare en este púlpito. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Normalmente piden muchas ofrendas para sus ministerios. Y dice Pablo, a esa gente hay que impedirle hablar. Y por eso cuando escribió su carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que él debía utilizar esa autoridad apostólica que él había delegado en Timoteo y ordenar a estos hombres que pararan de enseñar estas cosas, que pararan de enseñar el error. Pablo no menciona aquí por nombre a estos maestros del error como lo hace más adelante con Himeneo y Alejandro, sino que simplemente dice aquí para que mandases a algunos. No dice quiénes eran estos algunos, posiblemente porque quizás él mismo no sabía cuáles eran todos los nombres que estaban implicados, o tal vez sencillamente Pablo no quería darle publicidad, porque esta iglesia se iba a leer públicamente, se iba a leer públicamente en la iglesia de Éfeso. Y hay hermanos que son sumamente curiosos, y desde que dicen que hay un individuo que está enseñando error, inmediatamente van a preguntarle, ven acá, ¿y qué fue? Que Pablo se la cogió contigo. Entonces Pablo, quizá para no darle publicidad, sencillamente dice que mandases a algunos. En el caso de Himeneo y Alejandro ya no había problema de decirlo porque él públicamente había entregado a Satanás a esos hombres. Ya la iglesia conocía a Himeneo y Alejandro, pero no conocía del todo a estos algunos que están allí. Sin embargo, aquí hay un dato bien interesante. Algunos expositores opinan que estos algunos que aparecen en ese texto eran pastores de la iglesia de Éfeso. O tal vez pastores de iglesias que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso y precisamente por eso era que había un peligro mayor. ¿Y de dónde sacan estos expositores que estos maestros del error eran posiblemente pastores de iglesias? En primer lugar, noten que ellos presumían ser maestros de la ley. En el versículo 7 dice, queriendo ser doctores o maestros de la ley. Y como veremos más adelante en la misma primera carta a Timoteo, la labor de enseñanza estaba designada mayormente para los pastores de la iglesia. En el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla de las características que debe tener un ministro, al final del versículo 2 dice que el ministro debe ser apto para enseñar. Y en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y resulta que estos falsos maestros eran maestros del error en la iglesia de Éfeso. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que mandarle a Timoteo, para que Timoteo mande a su vez a estos maestros que dejen de enseñar. Probablemente eran pastores de la iglesia. En segundo lugar, debemos notar que en el caso de Himeneo y Alejandro, el mismo apóstol Pablo tuvo que disciplinarlos. Aquí dice Pablo en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes yo entregué a Satanás. Pablo mismo tuvo que venir a la iglesia de Éfeso a poner en disciplina a estos maestros del error. ¿Por qué? Porque probablemente no había en la iglesia nadie competente para lidiar con ellos. El mismo Pablo tuvo que venir a lidiar con ese problema. Y de hecho eso también nos arrojaría luz de por qué Pablo tiene que mandar a Timoteo a lidiar con el problema en Éfeso. ¿Por qué Pablo no cogió a los ancianos de Éfeso y les dijo, ustedes deben limpiar esto aquí? Sino que manda un delegado apostólico para tratar con la cuestión. Porque probablemente eran pastores de la iglesia.
Más adelante en el capítulo 3, en los versículos 1 al 7, el apóstol se preocupa en dar a Timoteo una lista detallada de las cualidades que debían poseer aquellos que han de ocupar el liderato en una iglesia. ¿Por qué? Porque probablemente en Éfeso había muchas personas que no estaban cualificadas. Y por si todo esto fuera poco, en 1 Timoteo es la única carta de todo el Nuevo Testamento donde se habla de cuál es el procedimiento que se debe llevar para poner en disciplina a un pastor. En 1 Timoteo capítulo 5, a partir del versículo 19, dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y más adelante en el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, es decir, para ponerlo en el ministerio, ni participes en pecados ajenos. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubrirán después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si comparamos todo esto que hemos visto en la misma carta a Timoteo con lo que Pablo había dicho en Hechos 20, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, eso cuadra perfectamente con el panorama. Probablemente estos maestros del error eran pastores que estaban enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. Pastores que estaban enseñando falsas doctrinas. Ahora bien, ¿y en qué consistía el error? Vamos otra vez a 1 Timoteo 1. ¿En qué consistía el error? En el versículo 4 nosotros tenemos una pequeña clave. Dice Pablo: mándales que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estos maestros debían dejar de ocuparse o de prestar atención, como literalmente significa el texto, a fábulas y genealogías. Si nosotros comparamos esta declaración con el versículo 7, que dice que ellos querían ser doctores de la ley, entenderemos que estos maestros del error estaban creando toda una serie de fábulas. La palabra fábula ahí es del griego mutos, de donde viene nuestra palabra mito. Estaban creando toda una serie de historias fantásticas, probablemente usando las genealogías que aparecen en la ley. Ellos leían la ley, el Antiguo Testamento, y de un nombre que aparecía en el Antiguo Testamento, eso era una costumbre rabina muy en boga en el tiempo del apóstol Pablo y antes que él, ellos hacían toda una historia larguísima, basándose en una palabrita que había por aquí, otra palabrita que había por allí, un nombre que había más allá. Y con eso creaban toda una novela que de acuerdo a ellos era la interpretación correcta y profunda de la palabra de Dios. De acuerdo a estos rabinos, los creyentes simples leen el Antiguo Testamento y solamente ven la letra muerta que está ahí. Pero ellos tenían la capacidad de profundizar aún más, de sacar verdades ocultas. Como aquel individuo que, predicando de Juan capítulo 11, vio allí cómo el Señor hablaba del rapto de la iglesia, hablando de la resurrección de Lázaro. Lázaro simboliza la iglesia, la tumba, la gran tribulación y el llamamiento de Cristo, el rapto. Increíble. Eso es ver la Biblia en una forma profunda. Profunda, como dice Spurgeon, como estos pozos que como no tienen nada de agua son muy profundos y adentro solo hay cucarachas y ratones muertos. Estos falsos maestros estaban haciendo eso. Estos judíos, rabinos judíos, todas estas historias fantásticas la agruparon en el Talmud, en una porción que se llama la Hágada, y toda la Hágada del Talmud estaba compuesta de este tipo de historias, de fábulas y genealogías interminables. Los maestros del error de Éfeso habían cedido a la misma tentación y en sus disertaciones escriturales mezclaban la verdad con el error. Más adelante Pablo dice en el capítulo 4, como leímos, que ese error también estaba mezclado con ascetismo, prácticas ascéticas. Dice: mandarán no casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, prácticas ascéticas. Hermanos, durante toda la iglesia de Cristo, la iglesia ha tenido que tener cuidado con ese tipo de excesos.
de hecho el siglo pasado, fue prolífero en el nacimiento de muchas sectas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que nacieron precisamente de una interpretación escritural similar a esta que tenemos aquí. Un señor apellido Miller se puso a leer el libro de Daniel y cuando llegó al capítulo 8 encontró allí unos días que él transformó en años, y calculando de allí, decía que en todo ese tiempo el santuario del Señor iba a ser purificado, y este señor Miller tradujo esos días en años, calculó desde su época, de la época de Daniel, y entendía que ese santuario iba a ser purificado en el año 1843. Y creó toda una secta, dice que la purificación del santuario tenía que ver con el advenimiento del Señor. Y él creó una secta diciendo que el Señor iba a venir en el año 1843. Sus discípulos se vistieron de batas blancas, se fueron a un monte a esperar, porque cuando viniera el rapto no iban a chocar con los techos, por eso se pusieron un sitio raso, que no hubiera techo. Y llegó el año 1843 y no se fueron. Este señor volvió a calcular otra vez y se dio cuenta que había cometido un error matemático, que era en el 44. Volvieron otra vez en el 44 a reunirse en ese monte. El Señor, por supuesto, no vino, y este señor Miller se retractó públicamente del error que había cometido, pero había una mujer siguiendo. Ustedes saben cómo son las mujeres. Esta señora llamada Elena G. de White dijo, no hubo ninguna equivocación. Lo que pasa es que el santuario fue purificado en el cielo, y lo que pasó en el año 1844 fue que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, y allí nació la secta de los adventistas, y más adelante del séptimo día, porque guardan específicamente el sábado. Como ustedes pueden ver, toda esta secta tiene su nacimiento en la interpretación fantástica, mitológica, fabulosa de un texto de la Escritura. Eso es lo que estaban haciendo los maestros del error. Estaba yo en una prédica del Dr. MacArthur, donde él cuenta que en un programa carismático, allí en los Estados Unidos, el anfitrión estaba haciéndole preguntas al invitado, y el invitado le dijo que el Señor le había concedido nacer a él en el año 1926. Y eso tenía un significado profético en su vida, porque el texto que amparaba toda su vida era Mateo 19:26. ¿Y qué dice Mateo 19:26? Dice, para los hombres todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Dios me ha concedido poder para ganar almas para el Señor. El anfitrión dijo, wow, eso es fabuloso. ¿Cuál será el texto de mi vida? Porque yo nací en el 1934. Vamos a ver qué dice Mateo 19:34. Y por supuesto, Mateo 19 no tiene 34 versículos. Entonces tuvieron que irse a Lucas, porque el Marcos no tiene 19 capítulos. Tiene que ser Lucas 19:34. Dice MacArthur que la esposa buscó afanosa, y Lucas 19:34 dice, porque el Señor lo necesita. Y dijo, amén, el Señor me necesita. Y la esposa dijo, no, espérate, es del pollino de asno que está hablando allí. Hermano, ese tipo de interpretaciones de la Escritura sacan cosas fabulosas. Yo creo que con este tipo de interpretaciones nos puede suceder lo mismo que le pasó a Víctor Hugo cuando leyó El Quijote de la Mancha. Dice él que la primera vez que él leyó El Quijote de la Mancha le ocurrió lo mismo que a ustedes ahora, se murió de risa. La segunda vez que él lo leyó ya no se rió tanto, y la tercera vez lloró, dice Víctor Hugo. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta que ese tipo de interpretaciones no es un asunto de risa. Yo sé que nos mueve a risa, pero no es un asunto de risa. Dice que ese tipo de interpretaciones y de discusiones inútiles es para perdición de los oyentes. Y más adelante dice que conducen más y más a la impiedad. Conducen a la impiedad. Hermanos, esto es una muestra, o esto nos demuestra que cada creyente debe utilizar todos los medios a su alcance para conocer sus doctrinas, para conocer qué es lo que nosotros creemos a través de la palabra de Dios. El proteger la iglesia de las falsas doctrinas no es una carga que Dios ha puesto solamente sobre los pastores de la iglesia. Es verdad que una de las cosas que deben hacer los pastores es mantener a la iglesia pura, sana, doctrinalmente hablando, pero no es únicamente nuestra responsabilidad.
es la responsabilidad de cada miembro de esta congregación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 16, 17, el texto que leímos? Os ruego, hermanos, no dice ahí os ruego, pastores. Os ruego, hermanos, que ustedes se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Son los creyentes los que deben estar alertas contra todos aquellos que enseñen una doctrina diferente a la apostólica. Pero ¿cómo podrían ustedes, como miembros de la iglesia, estar alertas contra toda alteración de la doctrina apostólica si no conocen la doctrina apostólica? ¿Cómo pueden cuidarse del error si al mismo tiempo no conocen la verdad? Algunos pueden pensar, pero es que imagínate, para yo cuidarme del error, tendría que saber qué es lo que enseñan los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos. No, no es necesario. No es necesario. En Estados Unidos, a la gente que trabaja en bancos, se pasan horas y horas y horas entrenándolos para que ellos conozcan los dólares verdaderos. No le enseñan todas las posibles alteraciones que se le puede hacer un dólar. Sencillamente los hacen duchos en saber y en reconocer cuál es un dólar verdadero. Porque como ellos saben ya lo que es un dólar verdadero, van a poder captar un falso inmediatamente. Si usted conoce cuál es la doctrina nuevo testamentaria, a usted no podrán venderle gato por liebre. Es algo que usted tiene la responsabilidad de hacer. Utilizar todos los medios a su alcance para conocer cuál es la doctrina bíblica. Por eso todos los jueves estamos aquí enseñando los estatutos de fe. Por eso se venden libros en la librería, porque son escritos por hombres de sanidad escritural a quienes Dios les ha dado el don de enseñar. Y como esos hombres no lo tenemos a la mano, muchos de ellos murieron, ellos plasmaron su enseñanza por libros. A veces yo me pregunto si la iglesia del Señor y los hermanos, en vez de estar gastando tanto dinero en boberías como lo gastan, no deberían invertir su dinero sabiamente comprando buena literatura. Y en vez de perder el tiempo, mucho tiempo precioso que nunca se vuelve a recuperar, en conversaciones vanas, en descansos y cosas así, yo me pregunto si no deberían más bien hurgar en la palabra de Dios. Y hurgar en esos libros. Hermanos, Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros le conozcamos a Él. Yo estoy convencido de que no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, pero Dios le va a pedir cuentas a cada uno conforme a su capacidad. Cada cual debe llegar hasta donde puede llegar en lo que concierne a la doctrina bíblica. Yo no sé si esto es correcto o incorrecto, pero yo recuerdo que tenía un profesor en el seminario que tenía un método muy interesante de evaluar a los estudiantes. Él creía firmemente en que no todo el mundo tenía la misma capacidad intelectual y él le daba a cada estudiante un número secreto que solamente él y el estudiante conocían. Y a final de cada mes él tomaba las notas de los estudiantes y le decían: número 5, te fue bastante bien este mes porque tú sacaste 80 en tal materia y hasta ahí es que tú das. Te fue muy bien. A otro le decían: número 7, a ti te está yendo muy mal porque sacaste 90 y tú eres un alumno de 100. Tu capacidad intelectual es mayor. Él juzgaba a cada cual de acuerdo a su capacidad intelectual. Yo no sé si eso se debe o no se debe hacer pedagógicamente hablando, pero yo sí sé que el Señor le va a pedir cuentas conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Dice el apóstol Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No se preocupen, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante cualquiera que demande razón de la esperanza, deben estar preparados para presentar una defensa correcta. Y dice, bueno, ¿cómo fue? Ah, sí, habló un señor que sabe de eso, y él dice que son fuegos artificiales. Ahora dígame una cosa, ¿no están seguros de su salvación? No se preocupen. Ok, dice Edmund Hibbert, hablando de este texto de Pedro, ellos deben estar siempre listos, nunca sin preparación, nunca desganados, nunca tímidos, para responder a aquellos que lo cuestionan. Esto no significa que ellos tienen que ser capaces de responder todas las preguntas críticas, astutas,
que puedan levantarse o todos los problemas que puedan ser propuestos contra el cristianismo. Claro que no, habría que ser un genio. Pero deben estar dispuestos a defenderlos contra todos los maliciosos ataques por causa de la verdad. Ellos deben ser capaces de dar una explicación inteligente de lo que ellos creen y de lo que han experimentado. Y saben una cosa, yo creo que debemos admitir con mucha pena que muchos falsantes tienen un conocimiento más profundo de su error que el que muchos cristianos tienen de sus doctrinas. Un testigo de Jehová solamente se conoce los versículos que hablan de los testigos de Jehová, solamente, pero los conocen bien, los conocen bien. Ellos toman a un creyente de meses y lo convencen de que Cristo no es Dios. Ellos tienen esa capacidad porque ellos conocen a fondo su doctrina. Y hermanos, ¿cuánto mejor no deberíamos nosotros conocer nuestras doctrinas? Los maestros del error. Ahora, noten algo para concluir. Si nosotros observamos nuestro texto con detenimiento y lo comparamos con otros textos del Nuevo Testamento, podemos concluir que los ataques centrales del error siempre van dirigidos a la doctrina de la justificación por la fe. Yo sé que el error se presenta de muchas maneras, pero básicamente el ataque siempre va dirigido a la doctrina de la justificación por la fe. Noten que en el texto, esto lo estudiaremos más adelante, el domingo que viene, pero fíjense que Pablo dice aquí que estas discusiones acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. O en otras palabras, promueven discusiones inútiles en vez de promover el plan de Dios que es por fe. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpia, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, incluyendo la fe no fingida, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Estos maestros del error que tenemos en Éfeso se habían apartado de la doctrina básica de la fe y se habían volcado hacia un tipo de justificación por medio de guardar la ley. En otras palabras, los maestros del error contradicen la doctrina bíblica de que hay tanta corrupción en un hombre pecador que él no puede guardar la ley de Dios. Los maestros del error le dan cierta capacidad al ser humano de guardar la ley y dicen o enseñan que guardando esas leyes ellos serán salvos. Estos hombres tomaban la ley para buscar detallitos curiosos, pero no se veían en él, en ese espejo de la ley, como pecadores corrompidos. Los maestros del error enseñan no que el hombre está muerto, como enseña la palabra de Dios, y que por ende no puede guardar la ley ni quiere guardarla, sino que ellos enseñan que el hombre tiene cierta capacidad moral de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos le dan cierta capacidad al hombre, y ahí es que se distingue el error de la verdad. La enseñanza errónea exalta al hombre. La enseñanza bíblica exalta a Dios y su gracia, de la cual somos participantes por medio de la fe. Cualquier sistema que ataque o que atente contra estas doctrinas fundamentales debe ser rechazado por los creyentes con todo su corazón. Le voy a dar un ejemplo rápido. Hay personas que enseñan que la salvación se puede perder, que un creyente puede hoy tener la salvación y puede mañana no tenerla. Pregunta, ¿cómo puede un creyente perder su salvación? Bueno, si se aparta de Cristo o si cae en una práctica continua del pecado. Eso quiere decir, si creemos que la salvación se pierde, que yo entro dentro del carril de la salvación por medio de la fe, pero permanezco en ese carril por medio de mis obras. Por lo tanto, cuando yo llegue al cielo,
Yo voy a llegar allí no porque Cristo me salvó y me sostuvo durante todo mi peregrinaje al cielo, sino porque yo perseveré, porque yo me mantuve allí, porque yo no volví a la práctica antigua de mis pecados. Eso enseña que la salvación no es por la fe, sino por las obras. Eso es una falsa doctrina. Eso atenta contra la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Y cualquier cosa que atente contra esta doctrina fundamental del Nuevo Testamento es un error y debe ser rechazado por la Iglesia de Cristo. Enseñarle a un creyente que primero tú te conviertes y que después tú adquieres una segunda obra de bendición por medio de la cual Dios te capacita para ser un creyente victorioso, eso atenta contra la doctrina de la justificación por la fe. Porque resulta que ahora yo soy salvo por medio de la fe, pero la victoria en Cristo la voy a obtener haciendo ciertas cosas por medio de las cuales voy a obtener una segunda obra de gracia. Eso no es la justificación por la fe. Cuando yo soy justificado por la fe, en ese paquete yo recibo todo, absolutamente todo. Recibo todo lo necesario para salvarme y recibo todo lo necesario para santificarme. Ya el problema mío es usar todo eso que Dios me ha conferido por medio de la fe. Hermanos, la semana que viene vamos a continuar con ese texto, viendo cuáles son las razones por las cuales Dios, o el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo, pone en este texto tanto énfasis en cuidar las doctrinas de la iglesia. Pero ahora quisiera solamente dejar en nuestras mentes el hecho de que las falsas doctrinas no son un juego. Las falsas doctrinas no son un juego. Y lo malo es que las falsas doctrinas siempre serán una amenaza para la iglesia del Señor. El diablo siempre tratará de corromper la verdad. Él sabe perfectamente que el pueblo de Dios es estancado en su desarrollo, tanto a nivel individual como colectivo, cuando la verdad es alterada. Y como Él sabe eso, Él tratará por todos los medios de corromper la verdad. Por ello, todos los creyentes tienen la responsabilidad de velar por la sanidad doctrinal de la iglesia, porque de ella depende que esa congregación tenga un crecimiento balanceado y estable. La semana próxima nosotros vamos a continuar estudiando en este pasaje las advertencias que da el apóstol Pablo contra las falsas doctrinas. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque, como dice un himno, tú has dado un firme cimiento para nuestra fe, la palabra de Dios. Y mientras nosotros mantengamos nuestras almas ancladas allí, no habrá ningún peligro de desviación. Padre, nosotros no sabemos cuál ha de ser la historia de esta iglesia en los próximos años. No sabemos, oh Señor, si mañana el diablo tratará de corromper la verdad y de introducir falsos maestros. Y por eso te suplicamos que capacites hoy esta iglesia, no solo a sus pastores, sino también a los miembros, para que puedan velar por la sanidad doctrinal de esta congregación. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, pueda encontrar aquí una virgen pura, sin mancha y sin contaminación. Sé con nosotros ahora, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.